lo saben. Bueno, gente, vamos a comenzar con nuestro shiur de Alajá del día de hoy. Estamos estudiando Mishnah Brurá, que como sabemos, Mishnah Brurá es un comentario sobre el Shulchan Aruch del Mejaber, de Yosef Karo y el Ramá, con sus comentarios, unos desde el lugar de los ritos sefaradíes, y el Remá o Ramá desde el lugar de la tradición ashkenazí. La semana pasada, quizás se recordarán, yo voy a compartir pantalla como para poder hacer, simplemente para poder recordar algunas cosas. Digamos que en Alajá el conocimiento es acumulativo, ¿sí? Pero no necesariamente cada clase es acumulativa con la otra. ¿Qué quiero decir? Que la idea es que vayamos estudiando alajot diferentes, si bien los temas son amplios, por ejemplo, no sé, por decir algo, cuando lleguemos a Shabbat, ¿no? Y Shabbat, uno puede estar un año estudiando solamente las alajot de Shabbat, pero cada semana va a ser un tema diferente. Y los conceptos se van uniendo, pero bueno, si alguien se perdió una, puede ver la grabación después de esa misma clase, pero no deje de conectarse a la siguiente porque va a ir acumulando los conocimientos, por más que haya cosas que después vayan quedando ahí como sueltas. La semana pasada estuvimos hablando sobre, y que es lo que nos va a llevar varias semanas, sobre el despertarnos por la mañana, y habíamos hablado, esto era lo que yo les compartí la semana pasada, sobre el Saif o Saif número 1, que dice Itgaber Ka'ari la Modba Boker la Bodat Bor O, Sheyehu Meorer Ashahar, que uno debe fortalecerse y despertarse como un león para levantarse por la mañana para servir a su creador. Estuvimos hablando qué significa como un león, qué significa servir a su creador, a qué hora deberíamos despertarnos, si bien lo ideal quizás es al amanecer apenas despunta el alba, por lo menos en el tiempo en que reza la congregación. Sin embargo, hoy en día que los horarios están regidos no por el sol, sino que están regidos por los horarios laborales, horarios de escuela, horarios de hijos, horarios de un montón de otras cosas, digamos, no es una obligación despertarse con el amanecer y el cantar de los gallos, ¿no? De hecho, porque no tenemos gallos en las ciudades que nos canten al amanecer. Y habíamos hablado acerca de lo que son los justos que caminan delante de Dios, acerca del versículo Shiviti Adonai lenegdit amid, puse a Dios siempre, o pongo a Dios siempre frente a mí, y que esa sea nuestra manera de conducirnos y comportarnos en nuestro hogar, tanto cuando estamos solos como cuando estamos con otras personas, y así como cada uno se comportaría diferente en su hogar cuando está solo que cuando está delante de un rey, bueno, de la misma manera también es sentir como que siempre estamos delante del rey, y no tratar de ser, se podría decir, tener doble personalidad. Habíamos hablado de Zrizim Makdimkim la mitzvot, de un concepto que es el apurarse para cumplir las mitzvot, que apenas uno tiene la posibilidad y llega a sus manos la posibilidad de cumplir una mitzvah, hacerlo en el momento, hacerlo, digamos, apurarse para hacerlo, no dejarlo para después. Habíamos hablado de pensar en el propósito nuestro en la vida y que al despertarnos a la mañana, el modé o modá anile faneja, ¿sí? Es donde tratamos de despertar espiritualmente agradeciéndole a Dios el haber restituido nuestra alma y que la podamos establecer y que la podamos, no sé si la palabra es utilizar, pero que podamos desarrollar nuestra vida sabiendo que tenemos un propósito en la vida. Y luego el despertar físico, y estuvimos hablando sobre la brajá Netilat Yadayim y sobre el lavado de manos por la mañana al despertarnos, ¿sí? Echándonos agua de manera intercalada, primero sobre la mano derecha, y luego sobre la izquierda, y luego elevar las manos así y decir esa brajá. Entonces de esa manera ya no solamente dispusimos nuestra alma para la tarea sagrada que es vivir cada día, sino también nuestro cuerpo, nuestras manos, para poder hacer cosas en nuestra vida cotidiana. Esto fue un poquito lo que estuvimos estudiando la semana pasada. No sé si pudieron
llevarlo a la práctica, si lo hicieron. ¿Alguien quiere contar algo sobre esto? Sí. Melissa. Te cuento, hay una película que se llama Menagé, que está en Netflix, y muestra justamente el despertar, que al lado de la cama tiene el agua con el jarrito. Sí, hablamos de eso, hablamos si al lado de la cama o caminar los 2 metros o no, tal cual. ¿Alguien quiere contar su experiencia en la semana? Quería contarles que el otro día cuando Moni me dijo que contó que a veces en el apuro no hizo Netilat porque justo tenía que llevarle en el colegio, qué sé yo, entonces le dije, me sorprendí que ella hacía Netilat Yadayim, ¿no? A la mañana. Entonces me contó cómo fue, que lo cuente ella después si quiere. Y yo no, la verdad que no lo tenía en cuenta, y lo empecé a hacer desde ese día. Como tengo menos de esos metros, no necesito la palangana, Claro. pero me lo copié para tenerlo y lo estoy haciendo, qué sé yo, de a poquito. Sí, señor. Felisa y Ori quería decir algo, me parece. Yo siempre hago, y hace años que hago, bueno, yo no sabía que había modá y modé, para mí era modé solamente, ¿viste? Nunca me dijeron que había modá, así que yo siempre hago eso. Y de Netilat Yadayim hago, pero semi, porque, qué sé yo, hago a mi modo, pero no, la brajá la tengo solamente para Shabbat, no sé por qué, pero sí, se puede, me puede adaptar. Claro, es fácil, nada. Ori, ¿vos querías decir algo? No, yo no sé qué explicaste vos sobre el tema de Netilat Yadayim y el Ruach Ra, que es el de la mañana, no es que, sí, que es un Netilat especial al diferente resto, pero en realidad cabe resaltar que la ortodoxia, como decía Silvio en la película, en la serie esta Menagé, el Netilat Yadayim lo tiene al lado de la palangana, al lado de la cama, porque la realidad es que cuando nosotros leemos la halajá, tenemos que ponerle un contexto. Ellos cumplen la halajá sin contexto. O sea, ellos entienden que uno no debe reincorporarse de su cama hasta no hacer netilat, pero vos podés ir al baño tranquilamente. El tema es que antes, primero no había agua corriente, antes no había baños, los baños eran afuera de las casas, como a 20, 30 metros, ¿sí? Por eso tampoco podía salir desnudo al baño, porque las letrinas eran afuera de las casas. ¿Sí? O sea, hay una cuestión de cambios sociales enorme. Uno puede tener el cacharrito, yo tengo el cacharrito de plástico en la Netilat Yadayim en el baño, y cuando me levanto a la noche o a la mañana, voy a Netilat en el baño. ¿Sí? No existe el de dejarlo al lado de la cama. Si Grincho vos lo dejás al lado de la cama, avísame, porque así me río un año entero de vos. No, hablamos de eso e incluso hablamos del tema, creo que Jorge había dicho, este tema de que los baños estaban afuera, todo, de hecho, sí, tal cual. No, digo que Agustín había dicho que él tuvo una experiencia con la palangana que fue para nada feliz. ¿Te acordás? Que también queriendo hacerlo muy a la usanza original, digamos, se le fue al diablo la palangana con el agua y todo eso. Sí. Bueno, acá Alejandra dice que le pasó igual que Vosita, que de a poquito uno va incorporando y de repente haciendo minjá y demás. Bueno, es parte de este espacio, esto es crecimiento. Vamos al tema de hoy, que nos compete el tema de hoy, que es la segunda parte de Despertándonos por la Mañana. Ahí compartí una pantalla. Y para poder estudiar esto, vamos a estudiar los dos incisos, digamos, del primer simán de Ora Haim. La semana pasada hicimos el primero, ahora estamos haciendo el 2 y 3 juntos, y vamos a hacer el 4 también. Pero para poder entender esto, también vamos a tener que estudiar el Talmud. ¿Sí? Vamos a tener que estudiar el Talmud en el Tratado. ¿Te puedo interrumpir un segundo con una pregunta? Sí, dale. Discúlpame, pero para entender mejor, la halajá explica los dinim, explica las leyes. Exacto. O sea, o es una ley en sí misma o explica.
y No, no, interpreta la ley. yo no sé si se acuerdan que la primera semana hicimos como el desarrollo histórico de la halajá. O sea, ¿cómo llegamos a tener una halajá? ¿Por qué tenemos la ley así? Y habíamos empezado desde la Torá, pasamos por la Mishnah, por la Gemara, pasamos por 800 años de interpretaciones rabínicas, hasta que en un momento todos los usos y costumbres que existieron alrededor de, y las cosas que se fueron transmitiendo alrededor de cómo interpretar la Torá para poder llevar adelante una vida de acuerdo a lo que dice la Torá, aunque la Torá no habla de todo, pero nuestros rabinos fueron infiriendo el comportamiento de la vida cotidiana a través de la interpretación de la Torá, es que surgieron los poskim, como habíamos hablado, ¿se acuerdan? De Maimónides, habíamos hablado de Yosef Caro, y de otros tantos más, que lo que hicieron es escribir en libros, finalmente, bueno, cuáles son las costumbres, cuáles son las tradiciones, cuáles son las leyes, y vimos también que dentro de cada ley hay muchos grises que corresponde estudiar. Lo habíamos visto con este gráfico que tengo acá abajo. ¿Se acuerdan? Lo que Sí, yo lo llamo tengo. el rango alágico, que hoy lo vamos a retomar cuando terminemos Bezrat Hashem, si llegamos a terminarlo hoy, si no seguimos la semana pasada, la salahot que vamos a aprender la semana que viene, dije, no la semana pasada, la que viene. Pero lo que estamos estudiando vendría a ser ya directamente la codificación de leyes judías, pero haciendo hincapié, como dijo Ori, en cuál es y lo que decíamos las semanas anteriores, cuál es el espíritu que tiene la ley. Porque estudiar leyes sin estudiar el espíritu, ya no hablemos de esto solo, hablemos de todo el código romano, de la ley, hablemos de nosotros, bueno, la ley argentina se basa, ¿no?, en el derecho romano, o sea, hablemos de todo eso, y vamos a ver que siempre hay un espíritu detrás de la ley. Entonces lo que estamos haciendo es estudiando esas leyes y el espíritu de acuerdo a a nuestros días, ¿sí? Hoy, al siglo XXI. ¿Estamos bien? Sí, gracias, perfecto. Contesté. Bien. Bueno, entonces, vamos a Ora Jaim Simanuno Saifim 2 y 3, ¿sí? Que los vamos a estudiar a continuación. Nos dice Yosef Caro, el Mejaber, nos dice, Hamashkim leithanen lifnei bor'o, yehabein la'asot, שמשתנות המשמרות שהן בשליש הלילה ולסוף שני שלישי הלילה, ולסוף הלילה שהתפילה שהתפלל באותן השעות על החורבן ועל הגלות רצויה. Y después el 3 nos dice, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מייצר ודואג al חורבן בית המקדש. ¿Sí? ¿Qué significa todo esto? ¿Quién tiene ganas de leerlo en español? Es este parrafito que está acá. Arranco. Hay alguien con música de fondo. ¿Quién quiere leer? Arranco. Dale, Silvio. Quien se levanta temprano para rezar frente a Dios debería hacerlo a las horas en que cambian las vigilias celestiales, que son a 1/3 de la noche y al final de los 2/3 de la noche. Y al final de la noche, porque a estas horas es aceptada la oración que se ofrece con respecto a la destrucción del Beit HaMikdash y el exilio. Es apropiado que cada persona que teme al cielo se angustie y se preocupe por la destrucción del templo. Bien. Silvio, acabaste de leer algo que nos pone, digamos, una situación media complicada, porque ustedes vieron que así como Moldavsky dice que todas las fiestas judías tienen como una especie de lema o de leitmotiv, que es, nos quisieron matar, al final no pudieron, sentémonos a comer, ¿no? O sea, así se resume todas las festividades del pueblo judío. La realidad es que yo le agregaría algo en eso, que en algún momento tiene que aparecer el Beit HaMikdash y su destrucción, ¿no? Y la verdad que vale la pena preguntarnos y pensar por qué la halajá establece que nos despertamos por la mañana, le agradecemos a Dios por restituirnos el alma, hacemos Netilat Yadayim y de repente tenemos que angustiarnos y preocuparnos por la destrucción del templo. Y nos va a hablar de vigilias y demás.
¿qué era el Beit HaMikdash? ¿Qué representaba el Beit HaMikdash? ¿Por qué sigue siendo tan trascendente y tan importante hasta nuestros días? Incluso todavía cuando ya sabemos que la oración, la tefilá que hacemos, reemplaza todo el culto divino que se hacía en el Beit HaMikdash. Como decía mi abuela, como dice mi mamá en Yiddish, aún Chepenish con el Beit HaMikdash, ¿no? Como diciendo, basta, o sea, tenemos Beit HaMikdash por todos lados, o sea, empecemos a pensar en otras cosas también. De hecho, siempre me gusta reflexionar con las parejitas que se van a casar, con los novios, donde les pregunto, ¿ustedes saben por qué al final del casamiento, ¡paf!, se pisa una copa o un objeto de vidrio? La respuesta que me dan todos es la misma que seguramente ustedes darían. Porque para recordar la destrucción del Beit HaMikdash, y porque en todo momento alegría tiene que haber un momento de tristeza. Y ahí volvemos con el látigo, y empezamos a pegarnos con el látigo. Entonces yo les digo, a ver, ¿les parece coherente esto? ¿Saben qué? Vamos a hacer algo. Cuando ustedes tengan hijos, les digo, cuando ustedes tengan hijos, y estén celebrando el cumpleaños de sus hijos, el de 1, el de 2, el de 3, el de 4, y especialmente cuando ya tenga capacidad de comprender, estén en el cumpleaños, que esté a punto de soplar las velitas, que esté con los ojos así, re contento con todos, con sus regalos, con todo, y en ese momento, díganle, ¿sabes qué? Las velitas no las vas a soplar y todos estos regalos los vamos a regalar a otro para recordar que hay mucha gente que está sufriendo en el mundo. En ese momento tiene que ser, cuando esté en su momento de mayor felicidad, porque en toda alegría tiene que haber tristeza, yo creo que vamos a estar generando al niño más infeliz del mundo, o a la niña más triste del mundo. ¿Les parece coherente que en el momento de tu casamiento tengas que estar recordando la destrucción del Beit HaMikdash y angustiarte por eso? Los novios se miran por lo general y dicen, no, la verdad que no, pero ¿cómo te lo podíamos decir? O sea, si siempre nos enseñaron eso. Y es más, cuando terminás, pisás la copa, rompés la copa, ¿qué decimos? ¡Mazel tov! Peor todavía. Acabamos de arruinar, o sea, se destruyó el Beit HaMikdash, vamos a festejar, o sea. Más altos. Claro, evidentemente hay algo acá que no estamos entendiendo cómo funciona. Entonces es importantísimo poder estudiar estos dos seifim. Dice que quien se levanta temprano para rezar frente a Dios, o sea, como vimos hasta ahora todos, o sea, porque ya el hecho de decir Modeaní, lavarse las manos, y por ahí ponerse los tefilín, decir el Shema Israel, demás, debería hacerlo a las horas en que cambian las vigilias celestiales. ¿Qué son las vigilias celestiales? A 1/3 de la noche, y al final de 2/3 de la noche, y al final de la noche. Porque a estas horas es aceptada la oración que se ofrece con respecto a la destrucción del Beit HaMikdash y el exilio. Les toca explicar qué significa esto. Nos vamos a estudiar acá Talmud, Masejet Brajot, el Tratado de Brajot, en la hoja 3, folio A. Nos dice, Amar Rabbi Yitzhak Bar Shmuel, Mishmei de Rabbi, de Rab. Shalosh Mishmerot Habei Alayla Beal Kol Mishmar Mishmar, Yoshev HaKadosh Baruch Hu, Veshoel Ka'ari, Veomer, Hoi Li. שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי, והגליתים לבין אומות העולם. ¿Qué dice Dios? En primer lugar, viene Rabbi Yitzhak Shmuel en nombre de Rab. Dice que la noche consta de 3 guardias, ¿sí? Esas guardias son las guardias o vigilias que había en el Beit HaMikdash, ¿sí? Pero dice que durante la noche hay 3 guardias, que sería cada uno 1/3 de la noche. Sobre cada guardia, cada vez que cambia el tercio de la noche, el Kadosh Baruj Hu se siente y ruge como un león. Vuelve a aparecer el león. ¿Por qué Yosef Karo habló del león? Porque Dios ruge como un león. Y dice, ay de mí, porque por sus pecados destruí mi casa, o sea, el Beit HaMikdash, quemé mi templo y los exilié entre las naciones del mundo. Como que hasta el día de hoy, cada vez que cambia una de esas guardias y que los ángeles celestiales recitan alabanzas a Dios durante toda la noche y especialmente los cambios de guardia, en cada una de esas vigilias, en cada cambio de guardia, Dios ruge como un león y se lamenta por la destrucción del mundo y el exilio de las personas, ¿sí?
Por eso nos dice acá, vuelvo arriba, Yosef Caro, que si en algún momento vos tenés ganas de despertarte de madrugada a rezar, lo puedes hacer al final de cada tercio de la noche. Hay una manera de calcular eso, que no voy a entrar ahora porque dudo que alguno de ustedes se despierte 3 veces por la noche o a medianoche a rezar. Nos habla también Yosef Caro de lo que sería el Tikkun Hatzot a la medianoche, pero que hay horas en esas en las cuales Dios se está lamentando, en los cuales la oración es aceptada. ¿Por qué? Porque rememoramos de esa manera la destrucción del Beit HaMikdash y el exilio. Y podemos seguir preguntándonos, bueno, pero ¿por qué el Beit HaMikdash y el exilio? ¿Qué representa el Beit HaMikdash y qué representa el exilio? Sobre todo, ¿qué representa en nuestros días cuando no hay Beit HaMikdash, es verdad? Pero no solo Jerusalén, sino todo Israel existe y más pujante que nunca, y está más edificada que nunca. Y tenemos la posibilidad de ir y de conocer y de estar y hasta de vivir allá, y de ir al cótel y de rezar en libertad. Y en segundo lugar, el exilio en la diáspora, ¿sí? O sea, el pueblo de Israel disperso por todo el mundo, es importantísimo también. Existe obviamente la vocación y la voluntad de mirar hacia Israel y hasta de vivir en Israel. Pero desde el exilio, como pueblo, podemos hacer asbará y clarificar lo que pasa en Israel, podemos ser la voz de Israel también fuera en la diáspora, y hasta estar en este momento estudiando desde aquí, hace que Israel exista y que tenga voz y que tenga votos, y que sea una preocupación para los gobiernos del resto de los países, que Israel no está solo en el mundo, porque hay judíos y porque hay gente identificada con Israel por todo el mundo. Entonces, ¿qué significa nuevamente todo esto para nosotros hoy? Que no lloramos ni nos lamentamos todos los días por la destrucción del Beit HaMikdash. Entonces vamos a la segunda parte, cuando dice que es apropiado que cada persona se angustie y se preocupe por la destrucción del templo, y volvemos al tema de los casamientos y la copa al final. ¿Alguien sabe de dónde surge? A ver, quiero ver, pongo así. ¿Alguien sabe de dónde surge el tema de romper una copa o un objeto de vidrio en los casamientos? ¿No? Bueno, vamos Una vez estudiando había entonces. leído algo que se tiraba a la pared. No sé, me está sonando y no me puedo. Yo sabía de otra. Bueno, ¿No es hay varias. justamente, Hay varias. no justamente eso, lo de la destrucción del templo, el recordatorio de eso, del Beit HaMikdash, Claro, pero ¿por qué que trae justamente? alegría? ¿Pero por qué una copa? ¿Por qué algo de vidrio? ¿Y qué tiene que ver eso con la destrucción? Porque es fácil de romperse, A es ver, frágil. Inés. Porque cuando se rompe el vidrio no se puede volver a pegar porque queda como la marca. Bien. Eso está bueno también en los compromisos, que se rompe un plato. Si hay algo que se va a romper, que sea eso. Bueno, volvemos a esto. Y nos vamos a estudiar Talmud de nuevo, pero 27 hojas más adelante. Tenemos la Guemará relatándonos un episodio que ocurrió con Rab Irmiá, sentado frente a Rab Zeira, ¿sí? Dice que Rab Irmiá estaba sentado ante Rab Zeira, vio que Rab Irmiá estaba excesivamente alegre y le dijo, estoy leyendo acá, ¿sí? Está escrito, ¿sí? Le dijo Rab Zeira, le dijo Rab Irmiá, porque lo veía demasiado alegre. Está escrito, en todo dolor hay provecho, porque es parte del libro de Proverbios. La tristeza es apropiada, pero no la alegría excesiva. Y el rabino Irmiá le respondió, está permitido para mí estar muy feliz porque los tefilín me consuelan. Es como que le dijo, tengo los tefilín puestos, por consiguiente puedo hacer, digamos, y puedo estar como demasiado alegre, porque igual tengo los tefilín, y esto me está recordando también quién soy, no me está dejando que me vaya y la alegría termine, qué sé yo, en cualquier cosa. Como pasaba en otros pueblos donde empezaban y tomaban y se alegraban y terminaban
en cualquier otro tipo de situaciones no del todo santas ni puras. Ahora, hay varias notas iguales ahí en la Gemara, hasta que finaliza esta subida contando que Mar, hijo de Rabina, Mar ben Rabina, organizó un banquete de bodas para su hijo, y vio que los sabios estaban excesivamente felices. Felices, 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 y contaban chistes, dice. Bad Hatuba, ¿sí? Y se reían. Trajo una valiosa taza por un valor de 400 dus, o sea, muy cara, la rompió ante ellos y todos se pusieron tristes. Es como agarrar una valija llena de dólares y tirarla así en el Río de la Plata, ¿no? Todo el que lo mire, aunque no sea su plata, va a decir, estás loco. Entonces, después de que pasaron varios episodios similares que trae la Gemara, Rabbi Yohanan viene a enseñar en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai que uno tiene prohibido llenarse la boca de alegría en este mundo siempre y cuando aún estemos en el exilio. Y esta es la fuente, o una de las fuentes que he aprendido con el rabino Gustavo Zuraski. Perdón, Alejandra me pidió agrandar la letra, no, recién lo veo. Que es la fuente, una de las fuentes de por qué rompemos esa copa en un casamiento. ¿Por qué? Porque piensen que esta gente vivió no tantos años después de la destrucción del Beit HaMikdash, ¿sí? La Mishnah es contemporánea, la Gemara empezó a compilarse a partir del siglo II, después la Era Común, hasta el siglo VI, y después quedó escrita. Por lo cual para ellos la destrucción del Beit HaMikdash implicaba todo el dolor y toda la angustia. Piensen que el Beit HaMikdash era el centro religioso, el centro político, el centro social, el centro económico, era absolutamente todo para el judaísmo de esa época, y especialmente porque en el Beit HaMikdash era donde se podía llevar a cabo todos los rituales del judaísmo de acuerdo a como los marca la Torá. Agarramos un Tanaj, o agarramos una Torá, empezamos a leerla, todos los relatos humanos entre personas, los patriarcas y demás, están en Bereshit. En el libro de Shmot, en el segundo libro, hasta la mitad es la parte del éxodo de Egipto, la recepción de los 10 mandamientos, y de ahí en adelante, construcción del Mishkan, del tabernáculo, el templo portátil, ocupa el resto del libro de Shmot, de Éxodo. Después tenemos Levítico, todo tema pureza, impureza, korbanot, rituales, etc. Bamidbar, están las cuestiones de la guerra en el desierto, y más cuestiones de leyes, y en Dvarim se vuelve a repetir un poquito todo lo anterior. O sea, 3/4 parte de la Torá nos habla de rituales, y esos rituales no se pueden llevar a cabo en cualquier lado, todos, pero los que eran de culto, de abodá, de culto divino, era solamente en el Mishkan, o posteriormente en el Beit HaMikdash. Si bien en la época de los jueces, de los profetas, etcétera, de los reyes, había como distintos centros también, la realidad es que en el Beit HaMikdash fue el lugar donde se podían llevar a cabo, ahí te vi Felisa, y ahora vamos, donde se podían llevar a cabo todos estos rituales. Destruido el Beit HaMikdash, esa generación pensó y sintió que se estaba terminando el judaísmo, que no iba a haber más judaísmo después de ellos, que eran los últimos judíos de la historia. Destruyeron el Beit HaMikdash. Por culpa nuestra, Dios nos dio la espalda, nos exiliaron. O sea, se terminó la joda, muchachos, no hay más judaísmo. Pero ¿qué pasa? Unos años después, claro, están todos matándose de risa, viene alguien y dice, gente, ¿cómo pueden seguir matándose de risa así como si nada hubiese pasado? Estamos en el exilio y Jerusalén está destruida. No podemos, no puede ser desmedida la alegría. Es como si, vamos a suponer, yo pongo el ejemplo del 18 de julio, ¿no? Imagínense que alguien cumple años un 18 de julio. Hay gente que cumple años el 18 de julio. Steffi Reutemann, por ejemplo. ¿Quién hace hoy una fiesta de cumpleaños, tira la casa por la ventana, contrata un boliche, y hace un montón de cosas un 18 de julio? Por lo menos algo le pesa quizás. O cuando tenemos que organizar un campamento, un campamento de invierno,
muchas veces cae que el día que sería de salida del campamento, de vuelta, o los días intermedios, 18 de julio, bueno, tratamos de evitarlo, porque se supone que un campamento tiene que ser todo bien, vamos, alegría, está bien, podés tener un momento si cae 18 de julio donde recordás, pero tampoco podés tener un día que sea como que te olvidaste de todo, ¿sí? A nadie le da hacer eso. Bueno, a esta gente, a estos jajamim tampoco les generaba, les resbalaba con Jerusalén destruida y ellos en el exilio, hablar y pensar en la alegría pura. Por eso vino, como se dice, Mar Ben Rabina y rompe algo ahí para poder medir la alegría, para que no sea desmedida. Ahora, quiero una cosita más para terminar este tema y ahí voy a preguntas antes de seguir con lo que sigue. Ahora, ¿por qué razón nosotros hoy en día, en un casamiento, seguimos rompiendo esa copa? Tenemos Jerusalén, tenemos Israel, tenemos, ¿sí? Digo, pasaron 2000 años, digo, hay un montón de razones por las cuales podemos preguntarnos por qué seguir llorando por la destrucción del Beit HaMikdash. Y la respuesta está en el Mazal Tov después de la rotura de la copa. Porque cuando termina de romper esa copa, el novio, no decimos, ¡ay de nosotros! ¿No? Decimos Mazal Tov. A pesar de... Más que a pesar de ello, te diría al revés. Los romanos pensaron que estaban destruyendo el judaísmo, y esa generación sintió que se estaba eliminando al judaísmo de la faz de la tierra. Sin embargo, la invención más increíble que tuvieron los sabios de esa época fue decir, no se terminó el judaísmo, sino que el Beit HaMikdash se mudó momentáneamente hasta la construcción del tercero, está funcionando en otra sede. Como el 18 de julio voló la embajada, salvando las distancias, ¿no? Y empezó a laburar en Ayacucho, donde fue el Rambam, provisoriamente hasta poder volver a Pasteur. Bueno, con la destrucción del Beit HaMikdash, se terminó de configurar eso que nosotros llamamos el hogar judío. El Beit HaMikdash se trasladó al hogar de cada judío y judía a lo largo de la historia. Y se le dio el nombre nada más y nada menos que de el hogar judío, ¿cómo se lo denomina? Los ayudo, empieza con la palabra Mikdash. A Mikdash Meat. Mikdash Meat. Meat es pequeño. El hogar judío es un Mikdash Meat, es un pequeño Beit HaMikdash, es un pequeño santuario. Es el lugar más sagrado sobre la tierra. No es el templo, el lugar al cual el Beit HaMikdash se trasladó. El Beit HaMikdash se trasladó al hogar de cada judío a lo largo de la historia. Por eso tenemos nuestras mesas. La mesa es como si fuera el altar. Mi Bobe decía que no se puede pasar un bebé por arriba de la mesa, ni lo puedes sentar en una mesa. ¿Por qué? Porque es como si lo estuvieras ofreciendo en sacrificio. Porque la mesa es el lugar sagrado, es donde se junta la familia. Es el Mizbeach. ¿Cómo vas a poner a un bebé arriba del Mizbeach? Las brajot que se hacen, cuando vas a comer pan, le pones sal, emulando los korbanot que se hacían en el Beit HaMikdash y lo compartís con todos los demás. Entonces, ¿cuál sería, volvemos un instante a lo que nos explica el Shulchan Aruch cuando dice que es apropiado que cada persona que teme al cielo se angustie y se preocupe por la destrucción del templo, es que se preocupe por construir de su casa un Mikdash Meat? Que la preocupación que tenga no es, ¡ay, Jerusalén destruida! Y rasgarse las vestiduras todos los días. Hoy, siglo XXI, año 2020, 6 de mayo, tenemos Jerusalén, tenemos Israel, es el milagro nuestro que ocurre en nuestra era y en nuestra época. La preocupación nuestra sería por reconstruir el Beit HaMikdash. Y ese Beit HaMikdash no necesariamente es donde está la mezquita de Al-Aqsa o la mezquita de Omar, sino que es el hogar de cada uno de nosotros, no es otro lugar. ¿Cómo se hace eso? Siendo una casa judía, siendo un hogar judío, constituyéndolo desde la manera de comportarnos, como veíamos la semana pasada. Dios está presente en ese hogar si uno lo deja entrar.
desde de qué manera uno se desenvuelve ahí, y desde qué manera uno puede vivir su vida judía dentro de la casa. No solamente invitando a la gente, sino que la halajá hasta nos va a decir qué es lo que haces, qué cuadro tenés colgado, qué comés, cuándo comés, qué decís al hacerlo, todo, digamos, es parte de esa construcción. ¿Se entendió esto más o menos? Perfecto. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien quiere decir algo? Felisa, ¿vos querías Sí. apuntar algo? Yo digo que el Beit HaMikdash en su época tuvo mucha importancia porque era el lugar donde se encontraban todos 3 veces al año, Shloshah Regalim también, y donde se llevaban los bikurim, y donde se hacían los sacrificios, y donde se dictaban leyes, y donde se convocaba a todos. Esa fue la finalidad de Claro, eso. No, claro. no todos vivían cerca, estaban lejos también. Exacto, ¿cita? No, que me quedé con la palabra angustiarse, porque una cosa es preocuparse por, y acá en hebreo también dice angustiarse. Sí, en realidad la palabra que usaba en hebreo quizás no es la mejor traducción. O sea, la palabra dice Raúl Lejoli de Shamaim Shiem Meyatzer, de tzar, Claro. de estrechez. Pero es una angustia, claro. Pero dice Meyatzer Vedoeg. Dice las dos palabras. Esperen que lo vuelva a poner. Fíjense acá, en hebreo dice Sheyem Meyatzer Vedoeg, que se angustie y que se preocupe. De Meyatzer viene Mitzrayim también, ¿sí? Y los tzures, ¿sí? Y Doeg es preocuparse. Pero la realidad es que si uno dijese solamente esta palabra, es sentir que algo te falta. O sea, la estrechez es lo que como que te aprieta, digamos. Y que algo te está faltando. Entonces, doeg al Hurban Beit HaMikdash, preocupate por el Hurban Beit HaMikdash, ¿sí? Pero, ¿qué preocupación existe si vos no podés hacer nada al respecto? Digo, porque el Beit HaMikdash no es una obra arquitectónica, no es que puede venir a agarrar Netanyahu y decir, muchachos, vamos a construir el tercer Beit HaMikdash, empiezo a mandar obreros ahí. Primero que no podemos por una cuestión geopolítica. Podría iniciarse la Tercera Guerra Mundial con eso, si no empezó ya, y estamos en proceso y en progreso. Pero no es una obra arquitectónica, el Beit HaMikdash es una construcción divina, por lo cual los que hoy, los judíos antisionistas, Haredim de la extrema derecha, los Naturei Karta y otros, bueno, que tienen un jerem, están en contra del Estado de Israel porque sostienen que todo lo que se hizo, o la existencia del Estado de Israel, va en contra del plan divino. O sea, estamos interfiriendo con el plan divino. No puede existir Jerusalén como una ciudad, con una iría, como se llama, con una municipalidad. Y con, qué sé yo, ABL y demás. Jerusalén tiene que ser una construcción divina. Tiene que volver a establecerse el reino del rey David. Bueno, ¿qué cita? Te congelaste. Te congelaste. ¿Volví? ¿Sigo? Sí, sí. Bien. Sí. Entonces, los judíos antisionistas, digamos, religiosos o ultra religiosos, lo que están en contra es de eso, es de la existencia de un Estado de Israel administrado y creado políticamente. Así que bueno, ¿por qué te podés preocupar vos, Doeg, por algo que no lo podés manejar porque es Dios el que lo va a mandar? ¿Sí? Entonces, si vos te preocupás es porque hay algo que podés hacer. Si no, ¿por qué te vas a preocupar y vas a vivir tu vida llorando y angustiado? Eso lo podemos pensar en la Edad Media. Hoy Israel existe. Y la prueba de eso es que los que lo entendemos así, somos muchos, muchísimos en el mundo, y cuando llega el momento de la tefilá y Yom Ha'atzmaut, como hemos hecho en este espacio, incorporamos Alel, e incorporamos oraciones especiales, Alanisim, Bealapurkan, Bealagbur, Bealachot, Chasita, o sea, Alanisim lo mismo cantamos para Purim y para Hanukkah, o sea, es un milagro,
Y Alel es el agradecimiento a Dios porque existe Israel. O sea, fíjense cómo, ¿se acuerdan en el primer shiur que les hablé de la escala del iluminismo? Que lo que generó ahí es que sobre el mismo objeto de estudio aparezcan dos formas de verlo diferente, que es lo que no pasó a lo largo de toda la historia. ¿Sí? La escala lo que le dio es más lugar a la razón por sobre el pensamiento religioso así, ¿sí? Ciego o sin poder mirar al costado. Entonces hasta ese momento la halajá o la ley judía era lo que hacían los judíos, lo que hacíamos todos con nuestros diferentes usos y costumbres. Después de la escala y del iluminismo, siglo de la luz, ilustración europea, lo que hay es que se empiezan a abrir las formas de ver la halajá y de ver Israel y de ver este objeto de estudio. Entonces, ahí es donde hay que entender que cambiando esa visión es que se cambia también la forma de entenderlo. ¿Estamos? Bueno, vamos a dejar planteado el siguiente tema, que lo vamos a empezar hoy, lo vamos a terminar, o lo vamos a continuar la semana que viene, porque es muy cortito de enunciado, pero es tremendamente, bueno, tremendamente, exageré, es bastante extenso. Antes que avance, ¿te puedo hacer una pregunta? Todas las Vos preguntas dijiste que que quieran. el hogar judío, Mikdat, ¿qué? Mikdash de Beit HaMikdash, Sí. Mikdash Meat, M-E-A-T, Mem, Ain, Sí. ¿sí? Tet, Ujú. Meat, pequeño, chico, ¿sí? Sí. Un pequeño Beit HaMikdash. Está bien, perfecto, gracias. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a continuar entonces, porque ahora vamos a entrar en un terreno que es, que es bastante álgido. Miren acá arriba, ¿qué y cuánto rezar? ¿Sí? Porque en el Seif número 4, el Shulchan Aruch nos va a decir Tov meat tahanunim bejabaná, meharbot velo jabaná. Totalmente. Son 1, 2, 3, 4, 5, son 7 palabras. Estas 7 palabras nos van a llevar lo que nos resta de hoy y toda la semana que viene, probablemente, a hablar de estas 7 palabras. Nos dice el Shulchan Aruch, nos dice Yosef Karo, es mejor elevar pocas oraciones con kavaná, o sea, con intención, que muchas sin kavaná. Creo que esto, si nosotros dejásemos acá, creo que no haría falta aclarar nada, ¿no es cierto? Es preferible rezar menos, con la intención, con ganas, con entendimiento, con kavaná. Bueno, en hebreo es kavaná. O sea, traducir la palabra kavaná es muy difícil, ahora vamos a hablar un poquito más de eso, que decir todo sin kavaná. Lo primero que tengo que decir es que la palabra que utiliza la Mishnah Brurá o el Shulchan Aruch para hablar de oraciones, que acá traduje como oraciones, acá dice tahanunim, ¿sí? Súplicas. Súplicas, ruegos, ¿sí? Se dice que Dios es Rahum Behanun, ¿sí? Piadoso y misericordioso. ¿Y por qué está puesto esto acá? Porque viene de lo que vimos más arriba. Porque habla de que Amashkim lehit hanen lifnei bor'o, el que se despierta por la mañana a lehit hanen. Lehit hanen viene la misma palabra tahanunim, súplicas, ruegos, ¿sí? Pero en itpael, en el verbo, en el vinial, en la construcción reflexiva, a auto, como lehitpalel, ¿sí? Lehithanen sería algo así como asumirse en las súplicas, ¿sí? Asumirse en los ruegos. Este seif parecería ser que comienza hablando, el que estamos viendo ahora, de estos ruegos y estas súplicas alrededor de lo que es la destrucción del Beit HaMikdash.
y de que vuelva a ser construido el Beit HaMikdash. Sin embargo, Tahanunim es la expresión que ya quedó establecida como la expresión rabínica, o una de ellas, para referirse a las oraciones, a la tefilá, ¿sí? Entonces, Tov Meat, este Meat es como el de Mikdash Meat, ¿sí? Pequeño. Es preferible menos Tahanunim, menos oraciones, menos súplicas, menos ruegos, menos tefilá, con Kavaná, Meharbot, de Arbé, de mucho, ¿sí? Que muchas, o que extenderse o excederse en las súplicas, en los ruegos, en las oraciones, Velo Javaná, que sean sin Kavaná. Me gustaría que podamos hablar del concepto de Kavaná, en primer lugar. ¿Qué significa Kavaná? Kavaná es una palabra muy, muy, muy utilizada dentro de del idioma de la halajá. Porque cuando al principio estábamos hablando de que toda ley tiene que tener un espíritu. Ese espíritu también es la kavaná, es la intención o el sentido que tiene una ley, ¿sí? El espíritu que tiene. Kavaná, concretamente, significa, kavaná, acá Alejandra nos dice intención, exactamente. Kavaná es intención, pero cuando uno habla en hebreo de kibun, ¿sí? Está hablando de un sentido, de una dirección, ¿sí? De kibun ze, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes le preguntan a alguien en Israel para dónde queda, para dónde tengo que ir, si quiero llegar a tal lugar, tranquilamente puedo usar la palabra kibun, ¿sí? Para allá, en ese sentido. Y es una palabra que hoy se utiliza no solamente para hablar de sentido, sino de sentido, de orientación, de espíritu, de ganas, de intención, y demás. Es una palabra que engloba muchas cosas. Por eso, a partir de ahora voy a usar, cada vez que hablemos de esto, vamos a usar la palabra kavaná, ¿sí? Porque va a ser la clave para entender qué pasa con las oraciones. Acá hay una explicación, que esta explicación de la Mishnah Berurah la vamos a ver la semana que viene, pero a mí me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué es lo que piensan a qué se estará refiriendo Yosef Karo cuando habla de que es mejor, de que es preferible menos oraciones con Kavaná que muchas sin Kavaná? ¿Cómo lo entienden ustedes? Quiero aprovechar estos minutitos que nos quedan para poder poner todos los conceptos o los conocimientos previos sobre la mesa y que podamos estudiarlo en detalle la semana que viene. Alejandra escribe, que evidentemente no tiene micrófono, para no hacerlo automáticamente, dice, para no rezar de manera automática. ¿Qué más? Para que los rezos tuyos por exceso no estén de más. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que significa que, a ver, que no reces cosas que no corresponden en ese momento o que no tengan sentido. Pero por ejemplo, que qué sé yo, que ahora diga, no sé, una tefilá por decir algo, no sé, de Shabbat, decís, o sea, algo que no va en este momento. Sí, o por ejemplo, agregar en el rezo de Minjá El Shema Israel. El Shema Israel, porque me encanta decirlo. Bien, esa es una excepción y es muy buena. Sí, señor Galaxy. ¿Puedo decir algo? llama? Entiendo que tiene que ver también con concentrarse, profundizar en algo, digamos, ahondar en algo y no dispersarse en muchas cosas que por ahí quedan en el aire. Bien. ¿Cita? Adhiero a eso, que era lo que iba a decir, y me remite a una frase de Marshall Mayer, el Rab, Zichrono Libraja, que dice: si estás rezando y sabes que estás rezando, no estás rezando.
Sí. ¿no? Si vos te quedás en la forma de lo que tenés que hacer y no te concentraste y no estás profundamente metido en lo que haces, no sé si habla de cantidad, pero me imagino que tiene que ver con eso. Bien, Felisa, no sé si Marta quería decir algo. No, yo pienso que es lo que vos sentís, cómo lo sentís y cómo lo podés incorporar y cómo lo podés transmitir también, ambas cosas. Bien, Marta. Yo lo traigo a los días. Ah, espera, ¿está hablando la señora? No, yo estaba diciendo eso, que para mí es el sentir y no es la cantidad, sino la calidad de lo que se dice. Bien. Bueno, vuelvo a yo. Sí. Traído hoy a nuestros días, a veces estamos en la oración de la mañana o a veces también cuando digo el Modean y de pronto tampoco lo estoy haciendo porque estoy pensando, bueno, ahora tengo que hacer tal cosa, hacer tal otra, como que la cabeza a veces empieza con el ritmo de la ciudad, el ritmo de este siglo, y termina uno haciéndolo como automáticamente y no vale, no sirve para nada, ¿no? Es esto, la intencionalidad es poder darle espacio, sumado a lo que decía Cita también, ¿no? Que había dicho Marshall. O sea, uno tiene que pensar en hacer una determinada cosa, pero con todo. Y por eso es la intencionalidad o la cabana. Bien. Alejandra dice, no hacerlo automáticamente, sino sintiendo y pensando. Maximiliano dice, cuando rezás estás hablando con Hashem, así que es mejor hacerlo directo que pasar por 1000 palabras. Como ir directo al grano, digamos. Algo así. Pero bueno, yo coincido con todo lo que están diciendo, pero esto nos abre un problema, varios problemas nos abre, que los vamos a dejar planteados. El primero es, está todo genial, ¿sí? O sea, que no sea automáticamente, que vos puedas sentir y pensar en lo que estás haciendo, que pueda ser parte de tu que no sea rutinario. Ahora, si la halajá nos dice, es mejor que hagas menos con Kavaná, pero más sin Kavaná, ¿cómo definimos qué es menos y qué es más? ¿Cómo definimos cuánto es menos? ¿Cómo definimos, porque uno agarra de repente un sidur, ¿sí? Y empieza a leer o empieza a rezar, y de repente, no sé, vamos a algún templo de los nuestros, y vemos que por ahí empezamos a saltear hojas. Qué sé yo, un servicio de Rosh Hashanah, si dijésemos todas las hojas, no nos alcanzaría el día entero, quizás. Entonces hay que hacerlo rápido. Vieron que saltamos, vamos pasando algunas hojas, leemos algunos piutim, y todo el mazor grueso ese del seminario, así azul, que más o menos mide esto, la mitad, prácticamente la mitad es de Rosh Hashanah. La otra mitad es solamente de Yom Kippur, es para decirlo en un solo día. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos el recorte, decimos, llegó la crisis, hay que recortar, recortamos, ¿qué decimos? ¿Qué no decimos? Si estoy solo en mi casa, quiero hacer, no sé, minja, como hacemos habitualmente, pero no tengo tiempo, no tengo los 10 minutos que me lleva minja. Tengo solamente 5 minutos, ¿qué hago? Me gusta ponerme los tefilín a la mañana, pero no tengo tiempo todos los días. ¿Qué hago? ¿Puedo algunos días sí, algunos días no? ¿Está bien? ¿Está mal? Dice Maximiliano, dice mejor por ahí dice no hacerlo. Mónica dice, ¿para qué está la tefilá escrita si solo hacemos lo que queremos? ¿Sí? O sea, esa es la pregunta que surge, ¿no? Entonces, si cada uno va a hacer de acuerdo a lo que siente, le parece, puede, qué sé yo, entonces, ¿para qué está el sidur? O sea, si no estamos en un problema, es decir, todo trae a colación otro tipo de problemas que conviene aclararlos, o que conviene hablar. Bueno, la sorpresa es que uno puede decir, bueno, va a venir un rabino masortí, un rabino conservador, un reformista, te va a decir, bueno, vos haces lo que sientas, ¿no? Esto pasa un montón. Me acuerdo hace un tiempo,
que una persona necesitaba una mezuzá, y me contó que no un rabín, un oficiante, le dijo que, porque le preguntó qué lleva dentro la mezuzá, ¿no? Y adentro lleva el Shema Israel, lleva una parte de la Torá y demás. Pero yo no tengo, o sea, y la verdad que no quiero, yo prefiero poner ahí el nombre de mis hijos, pedirle a Dios un deseo, como si fuera el cótel, ¿eh? Pedirle a Dios un deseo y qué sé yo. ¿Puedo hacer eso? Vos hacés lo que sientas. Eso va a estar bien porque Dios lo va a aceptar. A ver, tranquilamente podría entrar en esto que estamos leyendo, o sea, si hacemos una especie de eisegesis. Bueno, no es una mezuzá con todo, pero lo hice con Kavaná. A ver, ¿qué tiene más Kavaná? Un papel que yo escribí con el deseo más profundo de mi corazón y pidiéndole a Dios una bendición por mis hijos, a que un pergamino comprado por un sofer que ni me conoce, ni sabe quién soy, que lo hice, que lo cobró, y que, digo, también podríamos pensar eso, ¿no? Digo, abre lugar mejor, menos con más Kavaná, que más con menos Kavaná, abre lugar a una puerta enorme que si lo entendemos bien, nos va a dar mucha libertad de acción, pero si no lo estudiamos, nos va a llevar, si no lo estudiásemos o si no lo comprendiésemos, nos llevaría a banalizar una tradición de 3.300 años. A decir, bueno, hacela a tu manera, ¿no? Entonces, porque estamos estudiando alajá, digo, si estuviéramos haciendo filosofía u otra cosa, o hablando de costumbres, bueno, vamos a hablar aquí, pero como estudiamos de alajá, entonces ahí está codificado. Entonces es enorme, nos va a llevar toda la semana, el shiur de la semana que viene, entender estas 7 palabras. Tov meat hajonim bejabaná, mearbot velo jabaná. Para no terminar en cualquier cosa. Está viendo como muchos mensajes. ¿No? La libertad plantea así, surge por el desconocimiento que la mezuzá. Bueno, pero por eso hace falta conocimiento, justamente lo que estoy diciendo. Y que si no le das, dice Maxi, el tiempo necesario, no le vas a dar la importancia que se merece. Ahora, y si vos le querés dar la importancia y no tenés el tiempo, ejemplo extremo, soy un soldado en el frente de batalla. Llegó el momento de la tefilá de Shaharit. ¿Qué hago? Pero, perdón, lo digo porque esto existe, no es que no existe. Estoy en peligro. Y estoy en peligro, o estoy en acción. Claro, o estoy en acción, o no tengo un sidur. No tengo un sidur, qué sé yo. No hablemos de que me metieron preso, estoy en la cárcel y no me dejan entrar a un sidur. Hablemos de me fui de vacaciones, o qué sé yo, cualquier otra cosa, no tengo un sidur, ¿qué hago? ¿Sí? O sea, bueno, todo eso es un tema bastante profundo en sí mismo. Entonces lo que vamos a hacer la semana que viene, conéctense porque vamos a tratar de encontrar esa línea hiperdelgada que divide todos estos conceptos de los que estuvimos hablando, ¿sí? Para que pueda ser realmente un judaísmo vivido y vivencial, y tal como dice la Torá, Bajai Baem, ¿sí? Que vos puedas vivir dentro de todas estas tradiciones, dentro de las leyes, dentro de la halajá, y no que por no poder llegar a completar todo eso, que vamos a ver que es todo eso, terminemos viviendo afuera, o terminemos como banalizándolo, como definiéndolo como cuestiones muy chicas. ¿Está bien? O desvirtuándolo es la palabra, desvirtuándolo. Que por no llevarlo así, bueno, lo terminamos desvirtuando. Bueno, yo no soy tan religioso. Dios me va a perdonar si lo hago de otra manera. Bueno, no funciona así en alajá. Entonces vamos a poder aprender eso. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento?
No, está bien. Perfecto, solamente que cuando empezamos vos hablaste de remar, ramá. ¿Qué es? Rabbi Moshe Isserles, que es quien hizo todos los comentarios del Shulchan Aruch, ¿sí? Pero claro, tomando la visión de lo que es el mundo Ashkenazí. Ashkenazí. Exactamente. Acuérdense que ¿Cómo se llama el rabí qué? Moisés o Moshe Isserles, y latina S-S-E-R-L-E-S. ¿Sí? Acuérdense que todo esto viene de, son los comentarios al Shulchan Aruch de Moshe Isserles. El Shulchan Aruch viene, o sea, Yosef Karo, siglo XVI, que hizo primero un comentario, tomó de base el Tur, el Arba Turim de Jacob Ben Asher, 1270 a 1340, él agregó opiniones, hizo un libro llamado Beit Yosef, Yosef Karo, y después sobre eso compiló en 4 tomos el Shulchan Aruch. ¿Está bien? Gente, muchas gracias. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, bueno, mañana. Mañana, ahora hay clase, a las 7:30, y después mañana yo a las 7:30 voy a estar con Secretos de un Sofer. Pero también hay shiur ahora y mañana a las 6:30, así que conéctense. Vale. Mañana a las 6. Gracias. Chau, chau. Gracias, gracias. Gracias, hermosa clase.